Muy buenos días, estudiantes del Liceo de la Unidad de Chía del grado 11. En el día de hoy vamos a ver el monólogo. El monólogo es un discurso en el que se expresan sentimientos o ideas oralmente, sin un interlocutor definido y muchas veces sin interactuar con alguien más. Esta técnica es muy usada en la narrativa, teatro y poesía, y es conocida por ser una conversación libre sobre cualquier tema con uno mismo o pretendiendo que es con otra persona. Entonces es como una actuación donde la persona está comentando una historia. Tipos de monólogos. Tenemos el monólogo dramático. En el monólogo dramático, el personaje reflexiona sobre sus ideas, sentimientos y emociones frente a la audiencia. Es un poema que consiste en las palabras de un único personaje que revela en su discurso su propia naturaleza y la situación dramática en que se encuentran. Supone la presentación de un ambiente, de un auditorio implícito dentro del poema y de un marco escénico, a diferencia del soliloquio teatral, en el cual el lugar y el tiempo han sido previamente establecidos y en que el personaje está solo. El monólogo dramático revela por sí mismo el lugar, el tiempo y las identidades de los personajes. El monólogo dramático revela la personalidad total del hablante en un momento significativo. Aquí el monologista cuenta una historia sobre una reflexión de algo que no le gusta o que le gusta con sentimientos. Hasta muchas veces estos monólogos, el que cuenta la historia a veces lo hace con un sentimiento de tristeza o amargura, de una forma como si fuera real, como si estuviera hablando con otra persona y le estuviera comentando algo que no le gusta, haciendo un drama, como se dice, como se entiende. Tenemos el monólogo interior. En el monólogo interior se manifiesta la visión del actor frente a su propio mundo. Se usan oraciones largas y es difícil de descifrar por la complejidad de los pensamientos. Aquí ya cuenta una historia sobre su vida de una forma que el público o el que está escuchando ese monólogo se meta en el cuento según como lo cuenta el que está contando la historia. Es diferente al monólogo dramático. Aquí ya está contando como su historia, sus pensamientos, como algo de su vida o algo importante que le ocurrió en su vida. Entonces es una técnica literaria que reproduce en primera persona los pensamientos de un personaje tal y como fluyen de su mente. Escritores como Virginia Woolf o James Joyce empezaron a utilizar esta técnica novedosa en el siglo XX. Las ideas de los personajes brotan tal y como están en su conciencia, es decir, de manera desordenada y confusa, mostrando así las imágenes, ideas, sentimientos y sin ningún orden lógico. El monólogo interior refleja así el pensamiento del personaje de manera natural y caótico, con saltos de unas ideas a otras, repeticiones y mezclando ideas según salen de la conciencia del personaje. Entonces, aquí cuenta su historia. A veces repite muchas palabras o muchas ideas. Muchas veces en estos monólogos los personajes a veces cambian de tema, dejando incógnito el tema que se está hablando. Y por último tenemos el monólogo cómico. También se conoce como stand-up comedy o comedia en vivo. Es una técnica teatral interpretada siempre por una sola persona de pie y sin adornos. El monologuista expone un tema o situación de lo que va haciendo diversas observaciones desde un punto de vista cómico con la intención de producir risa. Entonces aquí ya en este caso se cuentan como los comediantes de la noche, donde cuentan historias de lo que observa o de lo que pasa, pero de una forma humorística y burlona para que la audiencia suelte la risa o esté alegre en ese momento.
Características del texto narrativo, el monólogo. Entonces, todo texto narrativo consta de un espacio, que es el lugar donde se producen los diversos acontecimientos de la historia. Entonces, pues cuando se está haciendo ese texto o este monólogo, se cuenta el lugar donde se realizan los diferentes hechos. También encontramos otro elemento, el tiempo. Puede ser interno si la historia transcurre en días o meses mientras duran los acontecimientos, o externo si es otra época diferente de la narración. Entonces se encuentra en un tiempo, puede ser cercano o muy lejano, los diferentes monólogos. Igualmente encontramos elementos internos referidos al narrador, al tiempo o el espacio, y elementos externos que son los capítulos o actos que conforman la obra. En este caso, como es un texto narrativo, también cuentan con elementos internos de espacio y tiempo, y elementos externos si es un libro por capítulos o actos. Puede usar lenguaje culto, vulgar, poesía, etc. Este uso del lenguaje en los monólogos es muy importante, ya que el monologista cuenta sus historias utilizando un lenguaje vulgar o también culto, o de forma de poesía o en forma dramática. Por lo general se usan verbos tanto en pretérito indefinido como pretérito imperfecto o presente. Estos monólogos, si están contando una historia pasada, se realiza en un pretérito indefinido o imperfecto. Y pues también se utiliza en un texto en presente. A los acontecimientos más importantes de la narración se le llama núcleos. Los menos importantes reciben el nombre de acción secundaria o menor. Factores a tener en cuenta. Entre ellos tenemos, para realizar un monólogo de cualquier tipo, podemos tener la elección de la situación. Entonces vamos a elegir cuál es el tema que se va a tratar. Elección del personaje. Ya conociendo la situación, se puede elegir el personaje del que se va a hablar. Plantear un inicio, nudo o desenlace. El monólogo es una expresión artística en la que un personaje manifiesta en voz alta sus ideas, pensamientos o sentimientos. Es ampliamente usado para motivar a la audiencia a reflexionar sobre las situaciones cotidianas o imaginarias, de acuerdo a la construcción oral que el protagonista exprese. Sin importar si es un monólogo dramático, interior, narrativo o cómico, siempre refleja una lucha interna, una reflexión de la vida o un pensamiento particular sobre una situación. Entonces es importante que tengan en cuenta que el monólogo es libre, es decir, no obedece una estructura específica. Pero como es un monólogo y hace parte de un texto narrativo, es necesario utilizar la estructura de inicio, nudo y desenlace. Pero esto es una opción, ya que un monólogo es libre de expresión, como acabo de comentar. Ya teniendo planteado la elección de la situación, el personaje y como la forma de plantear el inicio, nudo y desenlace, se hace una escritura del monólogo. Y por último se hace en revisión de este en voz alta. Se practica en voz alta lo que se escribió para así realizar ese monólogo ante un público o ante un grupo. Ok, muchachos, entonces vamos sobre el monólogo, teniendo en cuenta que estos hay diferentes tipos y los más principales son tres, como el monólogo dramático, el interior y el cómico, y que también cuenta con unas características y una forma de realizarlas. Y como es un texto de la técnica que se usa como narrativa, pues tiene
la misma estructura de un texto narrativo, pero también es libre de expresión de cómo se dice ese monólogo. Vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de monólogos y luego continuamos con la guía de este tema. Tienes que ser como todos, como tus compañeros, como tu familia, como todo el mundo. Tienes que ir al colegio, pero es que te enseñan 4 cosas y ya está. Te enseñan que la vida es ir a bailar, tomarte unas copas, comprarte 4 trapitos y ligar lo más posible. Eso es la vida, ¿no? Pues eso es lo que yo hice. Pero es que luego había algo en mi cabeza algo que me martilleaba un día y otro, y me decía que me estaba equivocando, que ese no era el camino correcto. A veces me compraba un traje o encontraba un disco maravilloso que me hacía olvidarme del otro, de lo realmente importante. No sé si me entiendes. Son tonterías, esas tonterías que te hacen olvidarte de las cosas que realmente importan. Tonterías que te hacen pensar que la vida es maravillosa, como un bar que abre nuevo o ese chico que has conocido ayer. Pero un día te levantas y te das cuenta de que eso no es lo que quieres y te preguntas, sí, ¿es que esta puta vida no puede darte algo más importante? Y en ese momento es cuando decides. Y tienes que decidir entre un vestido nuevo o un nuevo yo. Y la primera decisión es fácil, porque salir a la calle y comprarte un vestido, eso es fácil, sencillo, y no les molesta ni mucho ni poco a ninguno de los tuyos. Pero lo otro, eso es difícil. Porque ellos no quieren que tú cambies. A continuación veremos un ejemplo de monólogo interior tomado del cuento Macario de Juan Rulfo y que aparece en el libro El llano en llamas. El texto dice: estoy sentado junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las ranas. Anoche mientras estábamos cenando comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso, que la gritería de las ranas le espantó el sueño, y ahora ella bien quisiera dormir. Por eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano, para que cuanta rana saliera a pegar brincos afuera, la apalcuachara a tablazos. Las ranas son verdes de todo a todo, menos en la panza. Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen, pero yo me los he comido también, aunque no se coman, y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es malo comer sapos. Felipa tiene los ojos verdes como los ojos de los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas. Pero a todo esto, es mi madrina la que me manda a hacer las cosas. Yo quiero más a Felipa que a mi madrina, pero es mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo lo de la comedera. Felipa solo se está en la cocina arreglando la comida de los 3. No hace otra cosa desde que yo la conozco. Lo de lavar los trastes a mí me toca. Lo de acarrear leña para prender el fogón también a mí me toca. Luego es mi madrina la que nos reparte la comida. Después de comer ella, hace con sus manos 2 montoncitos, uno para Felipa y otro para mí, pero a veces Felipa no tiene ganas de comer y entonces son para mí los 2 montoncitos. Por eso quiero yo a Felipa, porque yo siempre tengo hambre y no me lleno nunca, y aún comiéndome la comida de ella. Aunque digan que uno se llena comiendo, yo sé bien que no me lleno por más que coma todo lo que me den. Y Felipa también sabe eso. Bien, se puede observar en este fragmento cómo el narrador efectivamente representa su propia interioridad, a partir de la enumeración de diferentes acciones y situaciones que, de una forma u otra, se van conectando de manera relativamente azarosa. Vemos cómo, en primer lugar, se abarcan gran cantidad de temas en un pequeño espacio. Y vemos también cómo estos temas no están articulados de la forma común que se desarrolla en la oralidad, es decir, de manera lógica y coherente, sino de una manera diferente, un poco más irracional, que semeja la forma en que se desarrolla el pensamiento.
pasado eso de ir por la calle o en el tren o donde sea? Y de repente te le quedas mirando a alguien. Y ese alguien se te queda mirando a ti. Y te cuesta apartar los ojos. Es como un imán. Y estás ahí, clavada. Como si estuvieses viendo, yo qué sé. Y de repente piensas, tengo que entrar. Como sea, tengo que entrarle. Pero no le entras. No, si es una tontería. Y que viene el tío y se va. Y te quedas tú como una gilipollas pensando, nunca más lo voy a ver. ¿Y si ese hubiese sido el hombre perfecto para ti? A mí ya me ha pasado 3 veces. La primera, en Caracas, de donde yo soy. La segunda, la del tren. Y la tercera, ahora. Oye, perdona si te estoy molestando, ¿eh? Es que yo creo mucho en esas cosas, ¿sabes? En el destino, en cuando las cosas tienen que ser, en que hay alguien perfecto para ti, el uno para el otro. Bueno, aunque casi nunca se encuentran. Pero ¿y si se encuentran? ¿Tú qué signo eres? Acuario. ¿Ves lo que te he dicho? Estamos hechos el uno para el otro. Guía de trabajo número 8. De español, grado 11. ¿De qué forma la autocorrección lingüística evidencia el control que tengo sobre la lengua en contextos comunicativos específicos como lo es la producción de textos narrativos? Entonces, como ya habíamos dicho, que un monólogo es un texto narrativo, en su mayoría de veces tiene una estructura que la conforma. Está en producción textual narrativa, eje temático del monólogo. Objetivo, realizar sus propias producciones narrativas teniendo en cuenta la estructura de este tipo de texto y otorgando una función clara a cada párrafo. Introducción, nudo y desenlace. Como lo es un texto narrativo. El monólogo es una reflexión o discurso generalmente corto que se puede expresar en voz alta para sí mismo o bien ante un auditorio que no intervendrá, principalmente porque quien lo realiza no dejará lugar para opinión. El monólogo. Vamos a leer el texto El ciego del estanque de Siloé y luego realizamos o contestamos las preguntas. Dibuja en la nube lo que nos está diciendo el personaje. Entonces aquí vamos a escribir lo que nos quiere decir este monólogo o lo que nos está diciendo el personaje en este monólogo. Vamos a colorear también el dibujo. 2. Si fuera el que está diciendo el monólogo y quisiera cambiar el desenlace, lo cambiaría por. Entonces el desenlace es la parte final de este texto narrativo. Tenemos acá el desenlace que está resaltado de azul clarito. 3. Completa los siguientes enunciados. Tenemos 2 enunciados que lo vimos en el video. Lo vamos a completar con las palabras que nos falta sobre estas líneas. Recuerda que asimismo resulta ser común encontrarse con individuos que usan el monólogo de manera recurrente a la hora de expresarse, es decir, el monólogo se presenta como una característica más de su personalidad que suele venir acompañada de una gran cuota de egocentrismo. Egocentrismo es todo que gira hacia alrededor de uno mismo. Entonces todo lo principal o el centro de todo es uno mismo. Tipos de monólogos. Lea el siguiente texto y coloca la clase de monólogo y realiza un dibujo por cada uno. Entonces, tenemos el primero fragmento de Lázaro Luis Cernuda. Vamos a leer ese fragmento de este personaje. Y en este cuadro vamos a hacer el dibujo y escribir el tipo de monólogo. Si es interior
o dramático o cómico. 2. Cosas de niños, de Juan José Benítez. Entonces lo leemos, hacemos el dibujo y escribimos la clase de monólogo. 3. Fragmento de Tiempo de Silencio, 1962, de Luis Martín Santos, en el que leemos las reflexiones de un personaje que intenta superar el miedo que lo provoca el hecho de estar en la cárcel acusado de homicidio. Entonces aquí ya tenemos, con esta frase podemos decir qué monólogo es. Realizamos el dibujo y el tipo. Características de los textos narrativos monólogos. Entonces le da las características. Aparte de las características que vimos de los monólogos anteriores, tenemos otras que son más que todo de los textos narrativos, pero hacen parte de un monólogo. Las vamos a leer y las palabras en negrilla las vamos a buscar en la sopa de letras. Factores a tener en cuenta. Enumera el dibujo según los pasos de tener en cuenta. Recuerde que vimos que hay unos factores importantes para realizar un buen monólogo. Tenemos estas imágenes que están en desorden y aquí tenemos los factores. Primero, elección de la situación. Buscamos cuál de esas imágenes corresponde y colocamos el número. 2. Selección del personaje. 3. Plantear el inicio y nudo de desenlace. 4. Escritura del monólogo. Y por último es la revisión del monólogo. Actividad de aplicación. Escriba un monólogo por cada tipo. Entonces vamos a crear o inventar un buen monólogo por cada tipo. Buena letra, buena ortografía. Podemos hacer un borrador y después sí pasarlo a la guía. Entonces dramático. Recuerde que dramático son pensamientos o textos que se escriben sobre una reflexión o algo que no le gusta o algo que le entristece y se desahoga en ese monólogo. El interior ya cuenta como la historia o una anécdota o algo que le pasó en la vida. Y tenemos el cómico, que ya es un monólogo de forma de humor sobre algo que observa o sobre algo que se está viviendo o que se vivió anteriormente. Con esto hemos terminado la guía y los apuntes de textos narrativos, el monólogo. Entonces vamos a hacer bien esos escritos sobre los tipos de monólogos, buena ortografía, con colores los dibujos, unos buenos apuntes, también con buena ortografía y buena letra. Además, entregar oportunamente. Hasta la próxima. Chao, chao.